Papá, allá no hay nada para usted. Es solo pura maleza y abandono. ¿Para qué quiere ir a ponerse triste de gratis? Así, con esas palabras frías y apresuradas, me respondió mi hijo Javier Arriaga cuando le pedí que me llevara a mi propio rancho en Guanajuato. Me llamo Esteban Arriaga, tengo 72 años, y desde ese momento, esa frase se quedó repitiéndose en mi cabeza como eco. No solo por lo que dijo, sino por el tono. Era un tono nervioso, como de alguien que quiere sacarse un peso de encima. Yo lo conozco bien, era la voz de alguien que oculta algo. Antes de continuar, quiero agradecer a este canal por darme la oportunidad de contar lo que viví. Y a usted que me está escuchando, le pido que se suscriba, que deje un comentario con la ciudad desde donde acompaña esta historia y que comparta este video con alguien que necesite escucharla. Aquí todos los días hay un nuevo relato y quizá usted también tenga uno guardado en el corazón. Volviendo a mi historia, yo nací en un pueblito a las afueras de León, Guanajuato, en una familia humilde. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 15 años. Mi madre se quedó sola con 4 hijos y una deuda en la tienda del pueblo que parecía no terminar nunca. Ahí aprendí la primera gran lección de mi vida, que si uno no corre detrás de lo suyo, nadie se lo va a regalar. A los 16 años me subí a la vida de carretera. Primero como ayudante, cargando costales y cajas en camiones de otros. A los 20 ya manejaba, y poco después logré comprar un viejo Dina que se descomponía más de lo que andaba. Pero era mío. Y cuando algo es suyo, aunque sea chiquito y frágil, uno lo defiende con todo. 35 años pasé recorriendo carreteras de México. Llevé maíz de Sinaloa, ganado de Sonora, tequila de Jalisco, hasta madera de Durango. En esas idas y venidas conocí de todo, gente buena, gente mala, tramposos y nobles. Aprendí a leer a las personas no por lo que decían, sino por sus gestos, por la prisa con la que hablaban, por la manera en que evitaban la mirada. Ese instinto se me quedó marcado. Y fue ese mismo instinto el que se encendió el día que hablé con Javier. Ese domingo él llegó a mi casa después de meses, sin venir. Traía el celular en la mano, mandando mensajes cada rato, como si quisiera irse pronto. Me dijo que quería hablar de unos asuntos del rancho. Desde que mi esposa Rosalía murió hace 2 años, él se encargaba de mis papeles, de los cobros de las rentas y de todo lo administrativo. Yo confiaba en él. Siempre fue estudioso, se graduó de administrador y trabajaba en un banco de León. Yo me sentía orgulloso, pero ese día algo no cuadraba. No me miraba de frente. Respondía con evasivas. Y cuando le dije que quería pasar unos días en el rancho porque extrañaba caminar la tierra, ver el ganado, sentarme en la terraza de la casa, fue ahí que me lanzó esa frase: «Papá, allá no hay nada para usted, solo monte y abandono. ¿Para qué quiere ir a ponerse triste de gratis?». Me mordí la lengua. Con la edad uno aprende que no siempre hay que contestar en el momento. Pero por dentro me hervía la sangre. ¿Cómo que abandono? ¿Cómo que monte? Esa tierra la compré con el sudor de 40 años en la carretera. 60 hectáreas donde crié a mis hijos, donde sembramos maíz, donde pasaron los mejores años de mi vida con Rosalía. Él siguió hablando, inventando que las vacas se murieron por una peste, que el maíz se arruinó por plaga, que la casa tenía goteras y estaba cayéndose. Todo dicho con prisa, sin darme espacio a preguntar. Y entre más hablaba, más claro veía yo que me estaba escondiendo algo. Porque esa tierra yo la conocía mejor que mi propia palma. El pasto aguantaba sequías, el agua nunca faltaba, las cercas eran nuevas. En 2 años no podía haberse convertido en un terreno muerto. Esa noche me acosté, pero el sueño no llegó. Recordé un viejo cliente en Chihuahua que intentó pagarme con papeles falsos. Hablaba igualito, rápido, nervioso, lleno de excusas. Entonces lo descubrí y me libré de una estafa. Ahora sentía el mismo olor a engaño, solo que esta vez no venía de un extraño, sino de mi propio hijo. Los días siguientes lo observé más. Cada vez que yo mencionaba el rancho, Javier cambiaba de tema o decía que estaba ocupado. Esa reacción me confirmó lo que mi corazón ya sabía. Había gato encerrado. El jueves siguiente amanecí decidido. Tomé el teléfono y marqué al despacho del licenciado Manuel Ortega, abogado que conocía de años, hombre serio que siempre me ayudó en mis trámites. «Licenciado, necesito hablar con usted.
Es sobre mi rancho. Hubo un silencio breve. Luego me respondió con voz grave. Don Esteban, venga hoy mismo a las 2 y traiga todos los papeles que tenga. Colgué. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de coraje, porque en el fondo ya intuía que iba a destapar algo doloroso. Y créame, no hay coraje más profundo que el de un hombre que sospecha que alguien quiere jugar con lo que construyó con toda su vida. Pasé la mañana revisando mi carpeta vieja, llena de escrituras, recibos, contratos. Cada hoja era un recuerdo. Navidades que pasé lejos, noches de lluvia en la carretera, comidas frías en un camión parado en la orilla, todo para juntar el dinero y comprar ese rancho. Nadie tenía derecho a pisotear ese esfuerzo, ni siquiera mi hijo. Cuando entré al despacho del licenciado Ortega, el olor a papel viejo y madera encerada me recordó que ahí no había juegos. Me senté frente a él y le conté todo. La muerte de Rosalía, cómo Javier se quedó al mando, las excusas del domingo. El abogado escuchó sin interrumpir, tomando notas, con el ceño fruncido. Cuando terminé, me miró fijo y preguntó, «Don Esteban, ¿cuántas veces ha ido usted al rancho desde que su hijo está a cargo?» Me puse a pensar. 3 veces, y siempre con él encima, apurado, como si no quisiera que yo mirara mucho. La última, hacía ya más de 6 meses, el licenciado comenzó a revisar mis documentos, escrituras, contratos antiguos de arrendamiento, recibos del ejido. Cada papel que revisaba lo ponía más serio, hasta que me lanzó la pregunta clave. ¿Usted firmó un poder notarial a favor de su hijo? Sentí un escalofrío. Sí, yo lo había firmado. Javier me dijo que era solo para facilitar trámites bancarios, para que no tuviera que ir yo mismo a cada rato. Confié en él. El licenciado leyó el documento lentamente, línea por línea. Su rostro se endureció. Al terminar me miró directo a los ojos. «Don Esteban, con este poder su hijo puede arrendar, hipotecar, incluso vender sus tierras como si fueran suyas. El mundo me dio vueltas». ¿Cómo dice, licenciado? Exactamente eso. Y por su forma de hablar, sospecho que ya lo hizo. Ahí lo entendí. La frase de Javier no era preocupación, era un disfraz. Y detrás de ese disfraz había una verdad que podía destrozarme la vida. El licenciado Manuel Ortega cerró la carpeta con cuidado y me miró con esa seriedad que solo un abogado de años sabe tener. «Don Esteban, necesito investigar de inmediato. Voy a revisar en el registro público de la propiedad si hay algún contrato reciente sobre sus tierras. También preguntaré en el sindicato rural si existe algún arrendamiento a nombre de su hijo. Pero le pido algo muy importante, no diga nada a Javier. Si él está haciendo algo indebido, no puede saber que lo sospechamos». Asentí en silencio. Sentía la sangre hirviendo. Lo conocía bien. Si el licenciado hablaba con ese tono, era porque algo grave estaba detrás. Pasé los siguientes 3 días como si fueran 3 años. Trataba de actuar normal cuando Javier venía a visitarme, pero cada palabra que él decía me sonaba falsa. Cada vez que me mencionaba el rancho, yo recordaba la advertencia del abogado. Con este poder, su hijo puede hacer lo que quiera con su propiedad. El lunes, a primera hora, el teléfono sonó. Era el licenciado Ortega. «Don Esteban, necesito que venga a mi despacho». Cuanto antes, su voz no dejaba lugar a dudas. Algo muy malo había encontrado. Tomé mi sombrero y mi bastón y salí rumbo al centro de León. Cuando llegué, lo encontré con la mesa cubierta de papeles. Tenía cara de cansancio, como de quien no había dormido bien. «Siéntese, don Esteban», me dijo con tono grave. «Lo que voy a contarle no será fácil de escuchar». Me acomodé en la silla, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Su rancho está arrendado desde hace más de 1 año y medio. Empezó a explicar. El contrato es por 5 años. Está inscrito en el registro y lo firmó su hijo, Javier, usando el poder notarial que usted le otorgó. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Arrendado? ¿Y a quién? A un productor de la región, don Aurelio Domínguez. Él está sembrando soya en sus tierras. El contrato establece un pago de 60,000 pesos al año. Me quedé helado. 60,000 pesos anuales. Hice las cuentas en la cabeza. En todo ese tiempo, Javier apenas me había estado entregando 2,000 pesos al mes.
diciéndome que el rancho solo generaba pérdidas. En realidad, se estaba quedando con más de la mitad del dinero. El abogado continuó: eso no es todo. Don Aurelio me dijo que el ganado que quedaba lo vendieron el año pasado. 15 cabezas de raza buena, en alrededor de 40,000 pesos. Y la casa principal del rancho ahora se usa como bodega para sus equipos y herramientas. Sentí que me ardía la cara. Era como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. ¿Entonces mi propio hijo me ha estado mintiendo en la cara todo este tiempo?, pregunté con la voz temblorosa. El licenciado asintió despacio. «Y hay algo más, don Esteban. Investigué en el banco donde trabaja su hijo. Javier tiene deudas considerables, tarjetas, préstamos personales, hasta un financiamiento de automóvil. Al parecer, el dinero del arrendamiento lo está usando para cubrir sus problemas financieros». Me quedé sin aire. No sabía si llorar, gritar o golpear la mesa. La traición de un hijo es una herida que no tiene cura. «Licenciado, ¿qué puedo hacer?», pregunté con la voz apagada. «Legalmente, mucho. Este contrato puede anularse porque usted nunca autorizó expresamente un arrendamiento de largo plazo. Además, su hijo podría enfrentar cargos por apropiación indebida. Pero necesito que me diga qué desea hacer». Me quedé callado un momento, luchando contra las emociones. Por dentro tenía una tormenta: coraje, tristeza, desilusión. Era mi hijo, mi propia sangre. Pero también era mi tierra, mi dignidad, mi vida entera invertida ahí. «Quiero ver con mis propios ojos lo que hizo», le respondí al fin. «No voy a decidir nada sin mirar la tierra yo mismo», el licenciado asintió. «Entonces vayamos juntos, mañana temprano. Y créame, no está solo en esto. Esa noche casi no pude dormir. Miraba el techo de mi cuarto, recordando a mi esposa Rosalía. Ella siempre me decía: Esteban, los hijos son bendición, pero también son prueba de la vida. No todos salen como uno espera». Tenía razón. Y en ese momento yo sentía que mi corazón estaba a punto de romperse. Al amanecer del día siguiente, el licenciado pasó por mí en su camioneta. El trayecto hacia el rancho se me hizo eterno. Cuando por fin llegamos a la entrada, el sol apenas salía y el aire olía a tierra fresca. Yo iba preparado para lo peor, pero nunca imaginé lo que estaba por ver. El licenciado detuvo la camioneta frente a la vieja portera. Miramos hacia adentro y nos quedamos en silencio. Donde antes había pastizales y cafetales, ahora se extendían interminables hileras de soya verde, perfectamente sembrada. Tractores enormes trabajaban en la distancia, levantando nubes de polvo bajo la luz de la mañana. Sentí un nudo en la garganta. Aquella era mi tierra, mi orgullo, y sin embargo parecía un lugar que ya no me pertenecía. El licenciado sacó su celular y comenzó a tomar fotos. «Esto es prueba, don Esteban. Su hijo lo engañó. Yo no podía apartar la vista de lo que tenía frente a mí. 40 años de sacrificios, transformados en el negocio de otro». De pronto escuchamos el ruido de un motor acercándose. Una camioneta blanca apareció levantando polvo por el camino. Se detuvo junto a nosotros y bajó un hombre alto, de sombrero y botas. Tenía pinta de ranchero. «Buenos días», dijo con tono desconfiado. «¿Puedo ayudarles en algo?». Me adelanté y lo miré de frente. «Soy Esteban Arriaga, y este terreno es mío». El rostro del hombre cambió de inmediato. Se quitó el sombrero y bajó la mirada, nervioso. «Ah, usted es el papá de Javier. Mucho gusto en conocerlo». «El gusto no es mío», le respondí seco. El licenciado se acercó. «Soy el abogado del señor Arriaga. Queremos que nos explique cómo se hizo este contrato de arrendamiento». El hombre, que resultó ser don Aurelio Domínguez, tragó saliva y contestó con voz insegura: «Todo fue en regla. Javier vino el año pasado y dijo que usted ya no quería hacerse cargo del rancho. Firmamos contrato, lo inscribimos en el registro. Él tenía poder notarial. Parecía todo legal. Yo apreté los dientes. ¿Y habló conmigo antes de firmar algo? Pues no, pero él me aseguró que usted estaba de acuerdo». La rabia me recorrió entero. «¿Y el ganado que había aquí? Javier lo vendió antes de que yo entrara. Y la casa la estamos usando de bodega. Él dijo que no había problema». Me llevé la mano al pecho. Sentí como si un puñal se me clavara. Esa casa donde crecieron mis hijos, donde pasé los años más felices con Rosalía, ahora estaba llena de costales de abono y herramientas oxidadas. No era solo coraje,
era tristeza profunda. La certeza de que mi propio hijo me había robado la dignidad. Me quedé sentado en la vieja cerca, con la mirada perdida en aquellos campos de soya que parecían burlarse de mí. Cada surco verde era un recordatorio de que mi confianza había sido traicionada. El licenciado Ortega me puso la mano en el hombro. Don Esteban, entiendo su dolor, pero necesitamos mantener la calma. Con esto que hemos visto, ya tenemos pruebas para proceder legalmente. Yo respiré hondo, tratando de controlar la rabia. Licenciado, antes de cualquier demanda, quiero hablar con ese hombre. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón, y caminé hacia don Aurelio Domínguez, que aún estaba junto a su camioneta, con el sombrero en la mano y los ojos bajos. Don Aurelio, usted parece un hombre de campo. Dígame la verdad. ¿Sabía que mi hijo me estaba engañando? Él levantó la vista con nerviosismo. Mire, don Esteban, yo solo vi los papeles. Todo estaba en regla. Javier me dijo que usted ya no quería preocuparse del rancho, que prefería recibir un ingreso fijo y olvidarse de problemas. Yo confié en su palabra. Lo observé unos segundos. Su voz no era de un estafador, sino de alguien que también había sido utilizado. ¿Cuánto le paga a mi hijo por el arrendamiento?, pregunté. 60,000 pesos al año. Firmamos por 5 años. Yo ya invertí en maquinaria, fertilizantes y semillas. El licenciado tomó nota. ¿Y hasta ahora ha cumplido con los pagos? Sí, claro. Tengo recibos firmados por él. Don Aurelio sacó de la guantera un folder con copias de transferencias y firmas. Todo estaba a nombre de Javier Arriaga. Ninguna referencia mía, ninguna firma mía. Me ardió la garganta. Entonces mi hijo ha cobrado por año lo que me entregaba en migajas mes a mes, y se quedaba con el resto. El hombre bajó la cabeza. Don Esteban, yo no quise faltarle al respeto. Si hubiera sabido que usted no estaba de acuerdo, jamás hubiera aceptado. El licenciado Ortega intervino. Usted también es parte de esto, don Aurelio. Pero la responsabilidad principal es de Javier. Tendrá que rendir cuentas. Nos despedimos con un apretón de manos frío. Don Aurelio parecía sincero en su desconcierto, pero eso no aliviaba el dolor que me carcomía por dentro. De regreso en la camioneta, el licenciado me habló en tono firme. Don Esteban, escúcheme bien. Este caso se puede ganar. Usted tiene todo el derecho de recuperar su tierra. El contrato fue firmado sin su autorización real. Pero hay que actuar con estrategia. Si confronta a Javier ahora mismo, él podría mover dinero, desaparecer pruebas o incluso hipotecar las tierras. Me quedé en silencio, mirando el horizonte. Las palabras se mezclaban con un torbellino de recuerdos. Vi a mi esposa Rosalía sonriendo en la terraza del rancho, con los niños corriendo alrededor. Vi cada Navidad que pasé en carretera, cada cumpleaños perdido, todo el sacrificio que hice para levantar ese patrimonio. Y ahora todo pendía de un hilo, por la ambición de un hijo que lo tenía todo más fácil de lo que yo jamás tuve. Cuando llegué a casa esa noche, me encontré con que Javier estaba esperándome. Tenía el coche estacionado afuera y la música encendida. Al verme, bajó la ventana y me dijo con una sonrisa forzada, «¡Papá!». Justo iba a pasar a verte, yo lo miré fijo. Por dentro quería gritarle, soltarle todo lo que había descubierto, pero recordé las palabras del licenciado. No le diga nada aún. Así que respiré profundo y le contesté con calma. «Qué bueno, hijo. Pasa, cenemos juntos». Él entró hablando de cosas triviales. El trabajo en el banco, el tráfico de la ciudad, las clases de fútbol de Mateo, las tareas de Camila. Todo parecía normal, pero cada palabra suya me sonaba hueca. Durante la cena, me observaba con atención, como tratando de adivinar si yo sabía algo. Ese detalle me confirmó que mis sospechas eran ciertas. Javier estaba consciente de lo que había hecho y temía que yo ya lo hubiera descubierto. Cuando se fue, me quedé solo en la mesa. El plato todavía caliente frente a mí y un vacío enorme en el pecho. La traición de un extraño se supera con rabia. La traición de un hijo se queda clavada como un cuchillo que uno no logra sacar. Al día siguiente, el licenciado me llamó de nuevo. «Don Esteban, necesito que me acompañe al registro». Encontré otro movimiento extraño relacionado con su propiedad. Sentí un escalofrío. ¿Qué más podía haber hecho Javier?
Nos reunimos en su oficina y de ahí fuimos juntos al edificio del registro público. El licenciado pidió unas copias certificadas y, después de unos minutos de espera, llegaron los documentos. Aquí está, dijo, extendiéndome unas hojas. Su hijo también puso una cláusula adicional en el contrato. Si usted fallece durante el plazo de arrendamiento, el acuerdo se mantiene vigente hasta terminar los 5 años, sin posibilidad de revocación por parte de sus herederos. Me quedé helado. Esa cláusula significaba que Javier estaba blindando el contrato incluso más allá de mi vida. ¿Qué clase de hijo planea algo así? Pregunté con la voz quebrada. El licenciado me miró serio. Uno que no mide consecuencias. O peor aún, uno que ya piensa en un futuro sin usted. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Era demasiado para asimilar en un solo día. Cuando volví a casa, me senté en la mecedora donde solía conversar con Rosalía. Cerré los ojos y casi pude escuchar su voz diciéndome: «Esteban, no te dejes. Defiende lo tuyo». En ese instante entendí que no podía seguir callando. Algo tenía que hacer, pero no podía ser a gritos ni con violencia. Tenía que ser con inteligencia, con pruebas, con estrategia. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Claudia Méndez, mi nuera. Su voz sonaba nerviosa. «Suegro, necesito hablar con usted. Pero por favor, que Javier no se entere». Me sorprendió. ¿Por qué Claudia me llamaría a escondidas? ¿Qué era lo que sabía ella que yo todavía ignoraba? Cuando escuché la voz temblorosa de Claudia Méndez, mi nuera, supe que lo que iba a contarme podía cambiarlo todo. «Suegro, ¿podemos vernos mañana?», me pidió en voz baja. «Necesito decirle algo importante, pero Javier no debe enterarse». Sentí un vuelco en el corazón. Si ella estaba buscándome a escondidas, era porque había llegado al límite. «Claro, hija», respondí. «¿Dónde y a qué hora?» Quedamos de vernos al día siguiente en un café discreto en el centro de León. Esa noche apenas pude dormir. La mente me daba vueltas. ¿Qué podía estar ocultando Claudia? ¿Qué tanto sabía del negocio del rancho? A la mañana siguiente llegué antes de la hora. El café olía a pan recién horneado y a café de olla. Me senté en una mesa del rincón. Minutos después, Claudia entró con lentes oscuros, mirando de un lado a otro como si temiera que alguien la siguiera. Se quitó los lentes, respiró hondo y me dijo directo: «Don Esteban, no puedo seguir callando. Lo que Javier está haciendo con usted es injusto». Me quedé helado. No esperaba que empezara tan de frente. «Dime, hija, ¿qué sabes?» Ella bajó la voz. «Desde hace más de un año Javier usa el dinero del rancho para pagar sus deudas personales. Primero pensé que eran cosas pequeñas, pero luego me di cuenta de que eran préstamos grandes, tarjetas y hasta un coche que compró sin consultarme. Yo intenté hablar con él, pero se enojó y me dijo que no me metiera. La miré en silencio. Su sinceridad me golpeaba en el pecho. «¿Y tú por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo, suegro», me contestó con lágrimas en los ojos. «Javier me advirtió que si decía algo, me dejaría sin nada para mis hijos. Y yo no quería que Mateo y Camila sufrieran». Sentí un nudo en la garganta. Mis nietos, siempre inocentes, siempre ajenos a los problemas de los adultos. ¿Ellos saben algo?, pregunté. Claudia negó con la cabeza. «No, y no quiero que lo sepan. Ellos aman a su papá. Pero usted tenía derecho a conocer la verdad». Yo apreté los puños sobre la mesa. No solo era el rancho, no solo eran las tierras, era la familia entera lo que estaba en juego. Javier había puesto a todos en una situación insostenible. Claudia me miró con ojos enrojecidos. «Yo no lo estoy diciendo para causarle problemas, don Esteban. Se lo digo porque usted merece respeto, porque esa tierra la trabajó con sus manos y no es justo que la estén usando para tapar deudas». Le puse la mano encima, tratando de darle calma. «Hiciste bien en hablarme, hija. A veces callar solo hace más grande la herida». Nos quedamos en silencio un instante. Luego ella sacó de su bolso unos papeles arrugados. «Mire, estos son extractos de cuentas y recibos que guardé. Ahí puede ver cómo entraba el dinero del arrendamiento y a dónde se iba después». Tomé los papeles y confirmé lo que ya sospechaba. Pagos de tarjetas, depósitos a cuentas personales, incluso gastos en restaurantes y viajes. Todo con el dinero de la tierra que me pertenecía. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. «Gracias, Claudia. Esto es importante. ¿No estás sola en esto?». Ella asintió, aliviada,
y me dijo algo más. Javier no es malo, suegro, solo está perdido. Cree que puede resolver todo a su manera, aunque tenga que mentir. Yo ya no sé cómo ayudarlo, sus palabras me desgarraron, porque en el fondo yo también sabía que Javier no había nacido malo. Era el hijo que más cerca estuvo de mí, el que corría a mi lado en el rancho, el que decía que algún día sería mi mano derecha. ¿En qué momento se torció el camino? Nos despedimos con un abrazo discreto. Al salir del café, el aire frío me golpeó el rostro. Tenía claro que ya no había vuelta atrás. Debía enfrentar a mi hijo, pero no con gritos, sino con la verdad en la mano. Esa misma tarde me reuní con el licenciado Ortega y le mostré los papeles que Claudia me había dado. Él los revisó con atención y al terminar dijo: «Esto refuerza nuestro caso. Ya no se trata solo de arrendamiento indebido. Aquí hay uso fraudulento de recursos». Yo asentí. «Licenciado, no quiero llevar a mi hijo a la cárcel. Solo quiero recuperar lo mío». Él me miró serio. «Lo entiendo, don Esteban. Pero Javier se puso solo en esta situación. Si no ponemos un alto, podría ir más lejos». Me quedé callado, y en ese silencio, el recuerdo de Rosalía volvió a mi mente. Ella siempre me decía que la familia estaba por encima de todo, pero también me enseñó que la dignidad no se negocia. Al llegar la noche, me senté en la sala, con las luces apagadas. Javier llegó sin avisar, como de costumbre. Venía con prisa y con el celular en la mano. «Papá, necesito que me firme unos papeles», me dijo, dejando unos documentos sobre la mesa. Lo miré fijamente. Era el momento que había temido. «¿Y de qué se trata esta vez?», pregunté con calma. Él sonrió nervioso. «Solo trámites bancarios, nada importante». Tomé los papeles y vi que se trataba de un préstamo a nombre mío, por una cantidad que me mareó. 200,000 pesos. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. «¿Y esperas que firme esto sin leer?». Javier tragó saliva. «Papá, confía en mí, es para arreglar unas cosas rápidas. Después lo resolveré». Me quedé en silencio unos segundos y luego le devolví los papeles. «No voy a firmar nada, Javier. Ya basta de engaños». Él me miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta. «¿De qué habla, papá?». Lo observé fijo. «De todo. Y pronto tendrás que darme explicaciones». Frente a todos, su rostro cambió de color. Ya no era solo nervios, era miedo. Después de que Javier salió de mi casa aquella noche, con el rostro pálido y los papeles arrugados en la mano, yo supe que la tormenta ya no se podía evitar. Al día siguiente, muy temprano, recibí una llamada del licenciado Ortega. Su voz sonaba grave. «Don Esteban, necesita venir a mi oficina de inmediato». Descubrí algo que no le va a gustar nada. El corazón me latió con fuerza. Tomé mis llaves, guardé los documentos que había preparado y salí rumbo al centro. El tráfico de León estaba pesado, pero mi mente estaba en otro lugar. En mi hijo, en sus engaños, en todo lo que habíamos construido y que ahora parecía tambalearse. Cuando llegué a la oficina, el licenciado me esperaba con un fajo de papeles sobre su escritorio. Me invitó a sentarme y sin rodeos me mostró lo que había encontrado. «Su rancho está arrendado desde hace más de 1 año y medio, don Esteban. Contrato firmado por Javier con su poder notarial». Sentí un golpe en el estómago. «¿A que quién se lo arrendó?», pregunté apenas con voz. «A un agricultor de la región, don Hilario Medina. Está sembrando sorgo y maíz en sus tierras. El contrato es de 5 años, por 900,000 pesos en total». Me quedé mudo. 900,000 pesos, y yo recibiendo apenas unos cuantos miles de Javier como si fueran limosnas. El licenciado continuó: «Y eso no es todo. También descubrimos que vendió 15 cabezas de ganado el año pasado, las que usted dejó en el rancho. La venta fue por 250,000 pesos. Mi sangre hervía. Me levanté de la silla y caminé de un lado a otro de la oficina. ¿Cómo pudo hacerme esto? Su propio padre. El licenciado me observaba en silencio. Después agregó: «Además, su hijo tiene deudas grandes con el banco. Está usando ese dinero para cubrirlas, no para usted ni para la familia». Me llevé las manos al rostro. Era demasiado. Cada palabra confirmaba lo que en el fondo ya sabía, pero que me negaba a aceptar. Mi propio hijo me estaba robando. Respiré hondo y me senté otra vez. «Licenciado, ¿qué opciones tengo?» «Podemos anular el contrato, demandarlo por abuso de confianza y exigir que devuelva cada peso. Pero tiene que decidir, ¿quiere hacerlo ya
o quiere confrontarlo primero? Cerré los ojos y pensé en Rosalía, mi difunta esposa. Ella siempre decía que un hijo podía equivocarse, pero nunca debía perderse del todo. Yo necesitaba verlo a los ojos y escucharlo de su propia boca. «Quiero ir al rancho, licenciado. Quiero ver con mis propios ojos lo que hizo». Él asintió. «Mañana temprano lo acompaño». Esa noche no pegué un ojo. Caminaba por la casa recordando cada sacrificio de mi vida. Las madrugadas en la carretera, las noches de frío en el tráiler, los días de fiesta que pasé lejos de mi familia para juntar peso sobre peso y comprar esas tierras. Todo para que ahora estuvieran siendo usadas a mis espaldas. Al amanecer, el licenciado pasó por mí en su camioneta. El camino al rancho me pareció eterno. Cuando llegamos a la entrada, me quedé paralizado. Donde antes había potreros y cafetales, ahora se extendían hileras e hileras de sorgo, verdes y perfectos.